Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana. Sus principales líneas de investigación son el análisis de las estructuras léxico-conceptuales de individuos y grupos sociales para incidir en la evolución de sus competencias comunicativas y lingüísticas, y desarrollo de modelos de enseñanza-aprendizaje de la lengua materna, lengua, comunicación, cultura y evolución de las habilidades intelectuales. Bueno, entonces vamos a ceder la palabra a Ricardo Guerra, que va a ser por iniciar con esta. Bueno, no sé si es la mesa más adecuada, porque habla de asuntos de lengua, no voy a hablar de enseñanza de chino, pero bueno. Pero entra la historia, cultura miscelánea. El video que puedo empezar yo pues sería tomatazos, es decir, porque, perdón. Qué poca fe que nos tienen. No, ya estamos más rudos, no, porque normalmente en estos foros de chines se ha hablado elogiosamente del chino, su cultura de cantar, y lo que yo voy a hacer es atemperar un poco y salir en defensa del español. Entonces, por eso propongo una apología desapasionada en dos lenguas desde una mirada estrictamente científica y lingüística. Quisiera solo platicarles algunas de estas reflexiones, pero como son estrictos 20 minutos y no quisiera pasarme, voy a tener que leer en general para poder sacar el mayor tiempo posible, el beneficio posible de este tiempo y compartirles también la mayor cantidad posible de reflexiones y comentarios, ¿no? Entonces voy a leer, perdónenme por hacerlo, pero así me voy más rápido. Por razones heterogéneas, hasta de psicología colectiva, el chino mandarín es, se dice, una moda y una necesidad. Yo creo que cabe preguntarnos hoy, ¿qué pesa más, la moda o la necesidad? Múltiples voces sostienen que el chino es la lengua del futuro y a la vez la lengua más antigua, la más bella, y también, influidos por la reemergencia económica de China, una herramienta fundamental para el desarrollo profesional de las nuevas generaciones. Esta sobreexposición del chino no es nueva, data de muchos momentos en la historia desde el siglo XVI. Lo que llama la atención, me parece, a ver si coinciden conmigo, es la superficial comparación con otras lenguas, sobre todo aquí con el español, y en el sentido, y esa es mi aportación, de las limitaciones del español. Que el español no puede significar esto, que no puede representar aquello, que no puede simbolizar lo otro. Y los laberintos de una genética idiomática preferible a la obsesión por una primigenia originalidad, sería sano temperar nuestro ego en honor de Galileo. Desde los nombres de China y México, el primero se suele traducir como nación del centro o reino del medio, y el de México por las etimologías más aceptadas y menos esotéricas, como el ombligo de la luna o el centro del lago de la luna. Estamos muy lejos de ser el centro geográfico o el centro de la creación, aunque muchas culturas aseguran rodearse con Dios. Atemperemos entonces. Encontramos en China efectivamente inscripciones del 1300 antes de nuestra era, AE, para abreviar, pero también hallamos registros de escritura sumeria de alrededor de 3500 AE, de escritura egipcia jeroglífica del 3000 AE, prototipos de escritura cuneiforme sumeria de antes del término del cuarto milenio en el alfabeto semita del norte, que consolidó luego al fenicio, fechado convencionalmente en el 1200 a.C., que luego retomaron y adaptaron los griegos, y con la ayuda de los etruscos, el romano y el latino de los siglos VII y VI antes de nuestra era. El resto de la historia la conocemos en las lenguas romances. Entonces, a propósito, del machaconamente llamado despertar económico del gigante, se advierte sobre la pertinencia de conocer mejor nosotros,
la lengua china y sus surtientes culturales, pero no se sugiere conocer mejor unos y otros la lengua española. Suponemos que porque estamos de este lado, y que desde nuestra perspectiva es aquella a la que necesitamos discernir mejor, pues a la nuestra la conocemos suficientemente bien. Suponemos mal, sin contar con que quizá desde el otro lado, allá, también haya interés por comprender mejor los vericuetos del español, no solo de traducirlo. Tal vez soy optimista y el interés es más pragmático, ustedes dirán. He reunido entonces las reflexiones coincidentes, 6, y las he reunido, no es que son todas, ahí las he agrupado, sobre el chino, algunas objetivamente descriptivas, algunas elogiosas del chino en sí mismo, y otras en relación con las desventajas del español, en las que me voy a concentrar, para matizarlas y así promover un acercamiento más ecuánime de 2 de las 6.000 o 7.000 lenguas, según la estadística, que hoy se hablan en el mundo y que representan cada una visión del mundo. 1. Se plantea que las palabras en chino son flexibles mientras que el orden gramatical es rígido, por lo cual una misma palabra puede tener la función de verbo, adjetivo, adverbio, y que el orden que tenga en la oración es relevante para conocer su función y significado. Es decir, cada elemento del enunciado chino adquiere significado y función solo en relación con el resto de los elementos del enunciado. Igualmente se señala que las palabras, entes relativamente independientes en el español, puestas en cualquier lugar del enunciado, no cambian ni su significado propio ni el significado del enunciado en su conjunto. En chino, en cambio, una leve modificación del orden sintáctico modifica el sentido del enunciado y se ejemplifica las variantes de esta oración. El maestro de ayer enseñó caligrafía y variantes. El ejemplo, planteo yo, no representa a las abundantes posibilidades del español, no es muy afortunado, y la afirmación sobre el español no es exacta. Las palabras en español también pueden ser muy flexibles, semántica y sintácticamente, por la posibilidad de cambiar de categoría de acuerdo con la estructura, con la intención comunicativa, con el juego retórico, con los usos dialectales y socioculturales, etc. Uno de los cambios de estudio más fecundos de la tipología lingüística es la gramaticalización referido al orden de las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, uno de ellos, la sustantivación. Pongo una oración de ejemplo: los especuladores de bancos poderosos versus los poderosos de bancos especuladores, donde el sustantivo se convierte en adjetivo y viceversa en la segunda. Cambia pues la función, el significado. Puedo poner más ejemplos donde no hay el sustantivo, pero el adjetivo ha ocupado la función y el significado del sustantivo, cuando decimos que las tabletas están sustituyendo a las portátiles, etc. Podemos recurrir así a múltiples ejemplos y a múltiples categorías. Por ejemplo, verbo adjetivo: vacío el vaso, yo versus el vaso vacío. La copa llena, tú, él, orden o descripción, llena la copa. Verbo sustantivo: pago por pecar, yo, pecar por pago. La posición de una palabra en la oración puede modificar, como se ve, no solo a tal palabra, sino a todos los niveles semánticos de la oración. Por ejemplo, traigo la frase textual de Ernesto Zedillo en su campaña presidencial. Dijo, está registrado: quiero ser el presidente de los pobres mexicanos. Ahí se acumuló la frase que el doctor no quita otras cosas, donde el adjetivo pobre es antepuesto, que en el diccionario se asocia con falta de lo necesario para vivir. En esta oración tiene un sentido peyorativo. El sustantivo mexicanos implica un campo semántico absoluto, y la oración toda adquiere un tono despreciativo. Aún no se inauguraba la figura del vocero presidencial, que debía rápidamente aparecer en escena para asegurar que lo que quiso decir era: quiero ser el presidente de los mexicanos pobres. Frase tradicional del demagógico diccionario político mexicano, donde pobres, ahora sí netamente económico, opera como adjetivo especificativo de un subconjunto de mexicanos, subconjuntito de 53 millones, ya cuchareado. Se dice que la escritura china es bastante particular porque el ideograma implica un concepto que ha prevalecido en el paso del tiempo hasta constituirse por una parte semántica y otra fonética, lo cual, lo uno y lo otro,
ha generado un gran número de homófonos que solo se diferencian por la estructura gramatical. Y por lo tanto, la única manera de entender la palabra es entender el contexto de la oración. Esto tampoco es exclusivo del chino. Esta es una particularidad léxica de las lenguas. Tratándose aquí del español, se podría ejemplificar con muchos monosílabos. Es el caso de sé o sé, los verbos ser, saber de conocer, saber de sabor, y los pronombres tercera singular, tercera plural e impersonal. Ejemplos: sé honesto, solo sé que no sé nada, sea sal, se cayó, se callaron, se dice que, donde el contexto oracional y pragmático define el significado. Por ejemplo, el sé de sabor exige ser introducido por la preposición a, la oración de Rimbaud. Si yo sé a algo, mi sabor será para la tierra. Desde otro plano, el diacrónico, si tomamos en cuenta los antecedentes del español, encontramos que conservamos más de 3000 años después muchas de las bases de la formación de nuestras palabras y de nuestro tejido conceptual, como el ejemplo, que podríamos reproducir en infinidad de casos, todas las letras casi, pero el ejemplo de la emblemática simbología de nuestra letra A, que también es en origen ideográfica. La A, que viene de la alfa, la primera letra del alfabeto griego, tomada a su vez del fenicio alef o al, de buey, que era la representación pictográfica todavía de la cabeza de un buey en simbología del dios Apis. Pero tal asociación pictográfica y luego, como en chino también, ideográfica y semántica, no se queda anclada al signo, sino que podemos encontrar que los derivados de cabeza pueden ser numerosísimos. Ejemplifico solo algunos, muy poquitos. Están ahí, ¿no? Cabeza, cabezo, cerro alto, cabo, caudillo, capitán, jefe, límite, confín, cabo de fila, llevar al cabo, al fin al cabo, cabal, que está en su juicio, y juicio está relacionado por metonimia con cabeza, bíceps, dos cabezas, príncipe, primera cabeza, etc. Es cierto que el hablante no pone en juego la evolución etimológica o ideográfica de las palabras, sin embargo, ello es una constante de todas las lenguas, aún el chino, pues una vez aprendido, ya no se piensa en los componentes, sino que se leen los caracteres enteros. 3. Se explica que la palabra carácter china es una unidad acabada que posee forma, sonido y significado. El significado, sin embargo, es amplio, impreciso y ambiguo. Se señala que el carácter palabra, intrínsecamente funcional, logra su categoría gramatical y su significado concreto a partir de la posición que ocupa dentro del enunciado, y se concluye entonces que la palabra china es ambivalente y polisémica. Refieren algunos ejemplos.